Pero a lo que me refiero Déjalo jugar sin juego. Si tú tienes esa deficiencia ofensivamente en el designado y tú tienes ese hueco en los jardines, pues el cambio, cariño, eso es 2+2. En este caso, en el lado del picheo, no le voy a cargar el dado a lo que ha hecho la gerencia en cuanto al picheo abridor. Han sufrido lesiones, pero han hecho las contrataciones necesarias. Que no se le ha dado tener a todos. Sí. Pues eso es un tema y que se escapa de las manos. Salvo de Blake Snell, que no ha cumplido esa expectativa luego de ser el gran lanzador que fue con los Rays. No, ese Sayón no aguarda ese pitcher. Pero en su mayoría, Yu Darvish ha pagado como nunca. O sea, Joel Musgrove ha sido buenísimo. Este caso, que es muy interesante, de Martínez, que lo consiguieron siendo un lanzador que venía de Japón, había salido de Grandes Ligas y había venido de Japón y ha dado resultados en este caso. Pero sí, yo creo que en el relevo es otra parte donde hay contrataciones, como que tú estás gastando mucho dinero, pero aquí hay carencias si tú no las tú no has intentado repararlos. Robert Suárez no ha tirado una. No, pero no, independientemente de Robert Suárez y Josh Hader es un mundo aparte. Bienvenidos al podcast del fanático, una temporada baja de mucho dinero, firmas e intercambios de jugadores sonoros en la liga, pero el proyecto no arranca, están por debajo en la división, están por debajo en la alineación de equipos como los Arizona Diamondbacks, que apenas equipos como los Arizona Diamondbacks que apenas supera un proceso de reestructuración y en el futuro lo podemos tomar en cuenta, pero sin duda que ni usted ni yo tenía pensado que en este inicio de temporada y llegando el mes de junio, los Padres estarían jugando un béisbol tan malo. Malísimo. Posibles causas. Vamos primero a empezar. ¿Qué está pasando con los Padres? Lo que se supone debería ser el punto luminoso no ha arrancado, que debió ser la ofensiva. Sander Bogaerts, luego de una buena primera semana y media, que en algún momento... el primer mes completo el batido. Que fue el que más estable fue. El único que batió ese equipo el primer mes de manera consistente fue Sander Bogaerts. Entonces no se han juntado. Sander Bogaerts se apaga y entonces arranca Juan Soto y se integra Fernando Tatis Jr. Con sus luces y sus sombras. Es Fernando Tatis Jr. todavía. Manny Machado no ha bateado. Está lesionado. Se reintegró ya. ¿Se reintegró ya al equipo? Pero Manny Machado no ha bateado. No ha funcionado. Trent Richard, lamentablemente no sé qué se va a hacer con él. Pues no termina de arrancar. Matt Carpenter no ha funcionado. No ha funcionado Nelson Cruz. Había esperanza de ese último que se mencionó. Platuneado, uno esperaba por lo menos. La gente aquí, los colegas tuyos vendieron eso como que tuvo una rachita de inicio de temporada. No, los palos en México la sacaba usted, mi líder. No ha funcionado Nelson Cruz, no ha funcionado Matt Carpenter. Y el Cronenworth como que se va quedando chin a chin. No le ha probado que no es un receptor de todos los días. No batea nada, o sea, entonces tampoco te da ese plus a la defensiva para tú seguir justificando, dejándolo ahí. Cuando Blake Snell elogia a la defensiva de Gary Sánchez, usted sabe que hay un problema en esa posición. Y Cronenworth no te ve, y en el infield lo que está haciendo Jason King, la mayoría de sus estadísticas acumulativas, principalmente la de victorias sobre el nivel de plaza, vienen por su defensiva. Ha bateado más que el año pasado. Pero eso no es mucho que decir. Exacto. Pero pensar en ofensiva con Ha-Seong Kim, o sea, eso no se tiene en cuenta tampoco. Eso fue que se pensó cuando le dieron los cuartos. A ver, pero desde que está en Grandes Ligas, él lo ha demostrado que es un buen jugador defensivo y que por eso se merece tener partidos. Pero en esa alineación tampoco podemos pensar en Ha-Seong Kim para hablar de ofensiva. No, muchas cosas habían fallado. Sí, porque hay que esa línea se ha fallado del 1 al 9. Hay que darle su justa dimensión a todo. Desde un principio, cuando se terminó la temporada baja, se anunciaron los rosters de 40 y cuál iba a ser el equipo con el que iba a empezar la temporada. Y ya más cuando se reintegró Fernando Tatis Jr. al equipo sobre la marcha, uno sabía algo, que era que esta alineación iba a ser muy desequilibrada en el sentido de que
arriba del line-up es que iba a estar los nombres fuertes y al final iba a estar un poquito descubierta. Eso se esperaba de por sí. Lo que muchos esperaban... La cola está más larga. Lo que uno esperaba es que esa primera parte de la alineación compensara más que suficiente esa cola tan larga que iba a aparecer luego del quinto bate. Cuidado a partir del quinto bate. No, yo creo que la idea que todo el mundo se ha hecho con Jake Cronenworth es muy alejada de la verdad, porque es muy alejada, la verdad. Cuando uno se visualizaba este equipo de San Diego completo, uno pensaba, Tati primer bate, Juan Soto segundo, Manny Machado tercero, Sander Bogaerts cuarto, Cronenworth o el que esté bateando de quinto y luego se va llenando el equipo como sea, o Matt Carpenter o Nelson Cruz cuando se trate de un zurdo o lo que sea. Esa era la idea. ¿Qué pasa? Como conjunto no han bateado. O sea, estamos hablando de un equipo que está en los últimos 10 en OVP, en porcentaje de envasarse, de los últimos 10 creo que es el segundo peor equipo en cuanto a promedio de bateo como equipo. Es de los equipos que menos carrera anota. Lo único que hace por encima del promedio es pegar cuadrangulares, y incluso eso es mediocre, porque él está en la posición 14, si no me equivoco, de todas las Grandes Ligas al momento que esté grabando este podcast, y es top 10 en ponche. O sea, estamos hablando de un equipo que ni se envasa ni batea, porque hay que decirlo, o sea, por lo menos cuando las pocas veces que se logra envasar puede moverse, porque se roban muchas bases como colectivo, teniendo en cuenta los pocos que se envasan. Creo que son los números 9 en cuanto al colectivo en bases robadas como equipo. O sea, las pocas veces que se envasan logran mover algunas piezas. Pero ¿qué pasa? Nosotros, los que no han visto partidos, o lo que usualmente lo que revisan son los resultados al día siguiente, uno se encuentra que los Padres perdieron 3-1. 1-0. No. Eso aplica para cualquiera. Uno se encuentra que los Padres perdiendo 1-0, 2-1, 3-1, 4-2. Lo que te indica es que el picheo está haciendo el trabajo. Y un picheo que se ha visto con muchas ausencias, principalmente el bullpen, que le han dejado prácticamente solo a Josh Hader, debido a que Robert Suárez no ha tirado una. Los de True Pomeranz es más un cuento bonito que una realidad. Y entre los Nabil Crismat, Stephen Wilson, que vino aquí con el escogido, por cierto, Brent Honeywell Jr., han llenado chin a chin esos huecos y para llevarle la pelota a Josh Hader el noveno, y Josh Hader, que está teniendo la mejor versión, como terminó el año en los playoffs, ha comenzado. Parece que ya está sobre. Sí, yo creo que ya él probó que fue una anomalía esos primeros meses con Milwaukee, esa es la temporada pasada. Y los últimos. Bueno, los últimos que pasó con el equipo. Sí. Yo creo que indistintamente de la inversión que ha hecho los Padres, y que eso es lo que nos lleva a que este equipo esté tanto en el tapete. Falta todavía. Pero yo creo que, independientemente de todo ese dinero que ellos han tirado a la calle y las contrataciones que han hecho, las falencias del equipo siguen ahí, y han sido desde que empezaron con esto. Primero vámonos a la receptoría. Tienen Aaron Nola, que es un Austin Nola, que en un equipo de competitivo fuera de los Padres sería backup. Claro. Tienen a Luis Campuzano, que fue un prospecto que no ha terminado de llenar. Nunca fue catcher, entonces no ha bateado lo suficiente para hacerse loco con que fuera la receptoría. Y para resumir, es tan precaria la situación en la receptoría que tienes que contratar a Gary Sánchez, que anteriormente había tenido 2 contratos de ligas menores, y que el primero lo firmó luego de iniciada la temporada. Sabemos que Gary Sánchez ha tenido la fama o tuvo en los primeros 2 años de su carrera la fama de ser un slugger, que te va a sumar todo lo que no te suman Austin Nola, Luis Campuzano y compañía con el bate, o que puede hacer eso, pero no es el receptor defensivo que te va a llevar a un campeonato. Ese no es Gary Sánchez, aunque ha mejorado, y ustedes no lo van a citar. Gary Sánchez ha intentado mejorar en los últimos años, pero no ha tenido ni los juegos, ni es la figura que te va a llevar a un campeonato, y la contratación de él solo resume la precaria situación de esa situación. Para ser fair con ella, pero Austin Nola fue un cuento bonito, tipo que te podía quechar y que no te iba a dar esos altos porcentajes de poder, pero te iba a dar su aquí y allí.
Ese fue con suficiente 120 juegos, un 260 de Austin Nola con un receptoría decente. Yo creo que era más que aceptable, más que tú no estás contando con él para ser la principal figura ofensiva del equipo. Sí. Eso fue lo que él hizo en Seattle antes de que se acabe. Obviamente una cantidad reducida de juegos entre lesiones y moverlo por todo el cuadro, pero al final no se dio el experimento de Austin Nola. Y tener los receptores de planta no se ha dado. Y es lo que discutíamos antes de entrar acá. Y su defensiva no es ese plus sí, o sea, para tú aceptarlo siempre batiendo 120. Es que, él no es Martín Maldonado. Eso es lo que te iba, incluso ese era el ejemplo que te iba a decir ahora. Por poner un caso del mismo padre, él no es Austin Hedges. Es que eso es catcher 101. O tú bateas lo suficiente para sobrellevar lo malo que tú eres defensivamente, o tú eres lo suficientemente buen catcher como Machete Maldonado para tú aportar aunque sea un 0 a la izquierda. Para tú batear 170 el año, pues tú sabes que tú vas a tener un entrenador. Una columna vertebral ahí. Ahí de la receptoria que te va a guiar el juego. Porque por lo menos en los pitchers abridores, vuelvo y repito, el picheo, incluso con el bullpen que ha venido sufriendo el picheo como tal, o sea, en su totalidad de los Padres, no ha sido el problema. O sea, el equipo es top 10 en cuanto a efectividad colectiva. Tampoco es una estadística que te cubre todo lo que es el arte del pitcher, pero te da una panorámica. Te da algo por lo que tú te puedes guiar, que, o sea, el picheo no es por donde está cogiendo el equipo. Y vuelvo y repito, aquí también puede ser culpable AJ Preller por la cuestión de la estructuración del mismo equipo. O sea, íbamos a saber que tú no vas a tener mucha opción para llenar la cola de la ENO cuando tú le diste todo ese dinero a Sander Bogaerts, extendiste por tanto tiempo y por tanto dinero a Manny Machado, y tienes a Juan Soto esperando el dinero. Su dinero, claro, pero también hay cosas que tú podías, uno viéndolo ahora desde esta perspectiva, como que, ok, tú firmaste a Nelson Cruz, 42 años que tiene, 41. No te iba a coger guante. No que iba a jugar mal 42. Es que no iba a tomar un guante. 42. Al igual con Matt Carpenter. Matt Carpenter, perfecto. Este es tu platón ahí de designado. Pero por poco más los Dodgers le pagaron. ¿Cuánto fue que le pagaron a JD Martínez? 8 puntos cuánto. Menos de 12 millones. O sea, es algo. JD Martínez era asequible para cualquiera que lo contratara. Y él lo que quería era competir. O sea, yo me imagino, por lo menos por esa ficha. Entonces, tú tienes a dos jugadores que son esencialmente designados. Tienes el detalle de Tatis, que va a empezar una nueva posición. Sabías de entrada que no iba a ser campo corto, por eso le pagaste a Sander Bogaerts. Iba a ser right field. Fernando Tatis Jr. ha mostrado esos flashazos de atletismo que lo caracterizan. Atletismo él tiene. O sea, él es mal outfield todavía. Güey. Sí, señor, pero lo hemos visto jugar para llevar la pelota. No. Una jugada entre las tantas que hacen el juego. ¿Sabes cuántos juegos tú te son de varias? Seguro más que señor, probablemente. Pero es que esa es una entre las tantas que hacen. Señor, bola que lo bañó en el outfield, él va a chocar con la pared y la pelota va a estar rodando. Malas rutas de outfield, es completamente entendible. Un hombre es que está aprendiendo. Nunca había jugado esa posición en su vida. Pero a lo que voy es, si tú sabías que ibas a tener esa incógnita en una de las esquinas, ¿por qué tú firmas a dos jugadores que nunca van a ver el campo de juego? Sí, mira. Y contando con que Juan Soto no, aunque en el left field se ve un chin mejor que en el jardín derecho, con todo y ese finalista que no sigue siendo esa figura defensiva que te va a salvar en el field. Trent Grisham, que la toma toda jugando center field. Tiene límite. No, se va a girar como en la pasada serie de campeonato tampoco. O sea, no va a batear tanto como lo hizo en la postemporada. Pero sí, ese tema del bateador designado es también algo de lo que ha fallado en la estructura de este equipo. Y no es desde ahora. Intentaron con Luke Boyd luego de salir de los Yankees, que fue un desecho. Y lo han intentado con varios, luego de la implementación del bateador designado universal, que no logran suplir esa necesidad de aportar ofensiva. Y tener estos dos jugadores, principalmente Matt Carpenter y Nelson Cruz, que ya son veteranísimos ambos, pero que son dos jugadores que de forma inversa hacen lo mismo. Matt Carpenter para enfrentar bateadores derechos y Nelson Cruz para enfrentar zurdos, pero ¿qué hacen? Batean rectas. Tú no lo vas a tener para otra cosa, van a batear rectas y que pueden tener una racha de jonrones, principalmente Carpenter, como lo hizo el año pasado. Pues puede suceder. Pero, ¿qué tantas son las probabilidades de que tú vas a tener a esos jugadores
en una buena racha de jonrones durante una temporada. No te brindan la seguridad de la consistencia que requiere la posición, porque es solo un bateador, y a los bateadores en ese caso deben ofrecer consistencia, porque es lo único que hacen. Y no solamente de la posición, de un equipo que las pretensiones son Serie Mundial, que llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a pesar de que se colaron como wildcard, porque tampoco el año pasado llenaron las expectativas como equipo. Tienen varios años eso, ¿eh? Claro, hay que ponerlo en contexto. Pasó lo de Fernando Tatis Jr., Juan Soto nunca terminó de arrancar esa temporada cuando llegó a la mitad con el cambio de ceros nacionales, que realmente Manny Machado fue el único que batió en ese equipo, salvo algunas aportaciones de Jay Cronenworth al final de la temporada. Pero todavía se esperaba más de un equipo que creo que ganó el año pasado 89 partidos, se terminó colando como wildcard, se enrachó. Como segundo wildcard se metió. Se enrachó en postemporada, pudo llegar ahí, perdieron de los Phillies, pero a lo que voy es que un equipo que ya tú sabías por dónde iba a jugar, en el sentido de que tú sabías que esa cola del line-up iba a ser alta, y tú te la juegas con proyectos. Mark Carpenter venía de ser rescatado el año pasado por los Yankees. Funcionó. En el Yankee Stadium. Está bien, tú quizás pudieras apostar que resurgió, te la jugaste por un contrato con el veterano. Nelson Cruz, quizás no tanto por lo que te pueda aportar el juego, sino por su veteranía. Sabes que tu equipo tenía quizás un problema de madurez dentro del equipo, ya sea por lo de Fernando Tatis, por la misma situación de Mike Clevinger, que ya no está con el equipo. Necesitan la compra por la presencia. Yo creo que todo el mundo se vio de acuerdo. Más allá de lo que te podría aportar Nelson Cruz en el campo, era más como la presencia de veteranos, ese como alguien que ayudara a Manny Machado en cuanto a la capitanía del equipo, digamos. Pero vuelvo y digo, o sea, un equipo que está en cuarto lugar de la división del oeste, un equipo que está no solamente jugando por debajo de 500, sino que está por debajo de los Gigantes de San Francisco. No, está fuera del dinero por todo el sentido de la palabra. O sea, y ya nos da lo que estamos empezando estamos a martes, hoy es martes 6 de junio, no estamos grabando este video. Sí, ya pasó el día de los caídos, arrancó el béisbol de la NCAA, ya aquí podemos empezar a analizar. Exacto, ya podemos hablar de realidades en vez de cositas. Con propiedad. Exacto, o sea, ya todo lo que está pasando, ya van 3 meses de temporada. Y es eso, o sea, y una división que estaba más obtenible que en otros años. Ya los Dodgers no sabían esa figura como ese equipo imponente que te iba a ganar 115 juegos todos los años. O sea, un equipo que sufrió pérdidas, tanto en la ofensiva como del lado del picheo también. Tú tienes un equipo de Arizona que está compuesto a su núcleo de novatos, de jugadores muy jóvenes, sin mucho picheo también, digamos. San Francisco, que nunca termina de arrancar esa reestructuración después de aquellos años. Y Colorado, que es Colorado, lo que siempre ha sido en esa división. Y tú tienes un equipo que se ha dado todos los bombos de platillo, todas las circunstancias para no solamente convertirse en líder de esa división, sino ser uno de los equipos de sus mega favoritos de Grandes Ligas, y todavía no lo hace. La ofensiva es un tema de preocupación. Yo sí creo que ni siquiera este año, ya a futuro, hay que hablar seriamente de pensar en Tatis Jr. como designado en tiempo completo, y tú buscar la forma en el outfield como tú llenar ese hueco defensivamente. Vamos a darle este año. Okay. Recordemos que está aprendiendo. Cuando se aprende, se termina de aprender. No, claro, pero que te digo que alguien que tenía esa ruta así era Bobby Che jugando shortstop. Y se ha dado. Pero a lo que me refiero, déjalo jugar sin juego. Si tú tienes esa deficiencia ofensivamente en el designado, y tú tienes ese hueco en los jardines, pues el cambio, cariño, eso es 2+2. En este caso, en el lado del picheo, no le voy a cargar el dado a lo que ha hecho la gerencia en cuanto al picheo abridor. Han sufrido lesiones, pero han hecho las contrataciones necesarias. Que no se le ha dado tener a todos. Sí. Pues eso es un tema y que se escapa de las manos. Salvo de Blake Snell, que no ha cumplido esa expectativa luego de ser el gran lanzador que fue con los Rays. Pero ese Sayón no aguarda a pecho. Pero en su mayoría, Yu Darvish ha pagado como nunca. O sea, Joey Musgrove ha sido buenísimo. Este caso, que es muy interesante, de Dave Martínez, que lo consiguieron siendo un lanzador que venía de Japón, había salido de Grandes Ligas y había venido de Japón y ha dado resultados en este caso. Pero sí, yo creo que en el relevo es otra parte donde hay contrataciones, como que tú estás gastando mucho dinero, pero aquí hay
carencias si tú no las bueno, tú no has intentado repararlos. Robert Suárez no ha tirado una. No, pero no, independientemente de Robert Suárez y Josh Hader es un mundo aparte. No, pero tú necesitas de otros tipos que te lo hagan. Y mientras tanto, tú contratas a Luis García, que tuvo un año el año pasado y se reivindicó luego de que había sido liberado por varios equipos, había estado bajando y subiendo de ligas menores. Ok, se reivindicó y es un veterano. Este año ha disminuido también. Y además, tú haces contrataciones de Brent Honeywell Jr., que había sido dado de baja por los Atléticos de Oakland. Oigan bien, los Atléticos de Oakland le dan de baja a Brent Honeywell Jr. Viene la temporada con el Escogido, tuvo un buen nivel, pero Brent Honeywell estaba negociando contratos con equipos de México, que me consta de primera mano. Está negociando contratos con equipos de México y tú lo contratas para llevarlo en un rol con gran presencia en tu relevo. Pero no solo él, también sucede con Steven Wilson, que había sido un veterano de ligas menores, que tiene casi 30 años y le das una gran responsabilidad en tu relevo. Esos no son los perfiles de relevista de un equipo de campeonato. Tú tienes a Josh Hader y Robert Suárez, pero esos son dos. No, y que necesitan muchas más. Una. Y hay uno que no ha tirado una, y de cierto modo, Hader ha tenido pasos tambaleantes, aunque finalmente parece estar haciendo un buen trabajo. Okay, para finalizar, entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones para San Diego, además de que todos te empiecen a batear? Lo que sea, pero rápido. Que empiecen a batear. En algún momento se va a hacer tarde. Yo sí creo que más allá de lo que tú puedes, es que no veo el equipo haciendo esas aportaciones ofensivas a mitad de temporada. No sé. Es que no cabe, entonces, ¿qué tú vas a buscar? O sea, ¿qué tú vas a buscar? A menos que vas a salir, ¿de qué tú vas a salir? A menos que tú quieras desprenderte a Seon Kim. No, y es lo que te digo, está muy temprano todavía para ver posibles jugadores o equipos. Brent Rooker, designado, para que le resuelva esos problemas. Que están supuestos. Que ya está cogiendo su nivel. Sí, está. Que están supuestos a salir de sus mejores jugadores ofensivos a mitad de temporada. Todavía no estamos en ese momento. Lo que yo sí creo que de lejos, hay que apostar a que las estrellas van a producir eventualmente. Por lo que yo creo que sería lo ya más una arrancó. Claro, pero lo que yo sí creo más seguro es que se vayan por el bullpen. Va a haber muchos equipos que van ya para cuando estemos por el fin de semana juego de estrellas, muchos equipos se habrán caído de la carrera por clasificar la postemporada, y ahí sí pueden conseguir algunos nombres interesantes para llenar de brazos más sanos, o por lo menos más competentes, a su bullpen. Que yo sí creo que esa es una posible solución. Si tu equipo no batea, pues refuerza el picheo, a ver qué se te da, porque realmente es preocupante. Lo de Manny Machado, previo a la lesión, los números que estaba poniendo era muy preocupante. Lo de Juan Soto a principio de temporada era preocupante, pero eventualmente se niveló. Lo de Sander Bogaerts, el bajón que ha tenido, es preocupante. Fernando Tatis Jr. ofensivamente es lo que es, tremendo jugador ofensivo. Me sigue preocupando defensivamente, pero es una nueva posición para él. Hay que ver cómo se va a desempeñar, pero bueno. Y esperar que el caso de Machado haya sido la lesión que tuvo, y que a partir de ahora empiece a batear y que no sea una preocupación cuando recién inicia un contrato. Pero bueno, en los comentarios digan que ustedes piensan que le ha pasado hasta la cuanta con San Diego. Es preocupante, ¿creen? No, es que yo creo que este equipo por el dinero que le han invertido se va a mantener con el mismo núcleo, no van a vender hasta el final. No te estoy hablando de vender. Estoy hablando hasta la cuanta no oprimimos el botón del pánico. No, el pánico debe de estar prendido desde ahora. Hasta la cuanta se va a hacer tarde ya. Estamos en junio. ¿En julio? Es septiembre. ¿Qué fue el podcast del fanático? Bye.